Salvador. Bueno, en el caso de nosotros, debo decir que jóvenes de 18 a 20 no tenemos, no está en este momento en esa participación, pero en el siguiente segmento sí tenemos. Entonces tenemos que Jackie Nava es una joven profesionista, exitosísima, deportista de primer nivel y es joven. Y María Luisa Sánchez también, ella precisamente fue regidora todavía en menor edad, y ahí está todavía, es representante de una pujante generación de jóvenes, alguien que a lo mejor ya no consideraríamos como tan joven, pero que sin embargo sigue siendo, por lo menos es bastante más joven que yo, es nuestro candidato del quinto distrito, Max García, que también, bueno, pues fue... Bueno, pero él es de mi edad, Salvador. Fue regidor, fue diputado, seguramente será diputado federal. Me considero joven, pero eso no aplica, y es el Salvador. impulso de los Sería jóvenes. chavalón, pero no. Ahora, Ahí están los jóvenes no era del participando. PAN, ¿no? Jackie no era el así militante es. de PAN. Oye, perdón que No, haga no es militante. perdón que haga un paréntesis antes de seguir con el otro tema que está por demás interesante. Es que nos están insistiendo mucho en las llamadas, y en los correos, preguntándonos por María Elena Velasco, por la India María. Efectivamente falleció, tal como nos estaban anticipando. Este 1 de mayo por la madrugada, la India María, este personaje del cine, de la televisión mexicana, ha fallecido. Entonces, sí, está confirmado. De hecho, ya hay un comunicado de la Sociedad de Directores y Realizadores del país, confirmando el fallecimiento de María Elena Velasco, la India María. Descanse en paz y gracias por sus llamadas, para que vean que no nos sueltan, nos siguen viendo, nos siguen escuchando, pero pues les llega el rumor, sí, y preguntan. Descanse en paz. Bueno, regresando a los asuntos políticos y rebasando un poco el tema de las edades, hay algo que también nos preocupa a los ciudadanos y que hemos criticado muchísimo, por lo menos en los espacios informativos aquí de Uniradio, ha sido también una constante. De los casi 5.500 candidatos que hoy por hoy están buscando algún espacio en el país, apenas unos 500 han cumplido con publicar su currículum. O sea, es increíble. No solamente está un asunto de no cumplir, sino que ignoran a la autoridad, como el Instituto Nacional Electoral. Y aquí todos los partidos tienen responsabilidad. No hay ninguno que se salve, que pueda salir y decir, todos mis candidatos ya cumplieron. Esa es una realidad. Y ayer el presidente de la Coparmex retoma el tema, pero desde algo todavía más profundo, ¿no? Desde el tema de que los candidatos pues no transparentan sus bienes. Y de estas grandes 3 vertientes de las que hemos también hablado mucho en últimas fechas, que eso yo también lo valoro, porque antes no se traía a la mesa, pero decían, pero es que los candidatos y los gobernantes tienen que transparentar no solamente el asunto de su declaración patrimonial, sino también tienen que hacer pública su declaración fiscal, como punto 2, y como punto 3, su declaración de conflicto de interés. Claro. Y aquí todos, por lo menos en los partidos grandes que tienen alguna posición de poder, tienen temas sumamente criticables, incluso vergonzosos. Este asunto de la transparencia y de la opacidad que prevalece con candidatos y funcionarios, ¿cómo la visualizan? Y sobre todo desde sus partidos, ¿qué proponen para acabar con esto que además nos hace sentir a la sociedad tan descontenta? Salvador, iniciamos contigo, por favor. Bueno, este es un asunto sumamente serio para Acción Nacional y para quienes son gobernantes emanados de Acción Nacional. Por muchos años, cuando somos gobierno y cuando no somos gobierno, hemos impulsado medidas que transparenten la práctica de gobierno y que le den certeza al gobernado de que las cosas se están haciendo, cómo se están haciendo y en beneficio de qué se están haciendo, para que tengamos elementos de juicio. Y se ha ido transformando nuestro marco jurídico en este sentido. Es importante reconocer que lo que tú señalabas de las 3 del 3, como en este caso específico, o otras propuestas, algunas de ellas muy novedosas que han existido, son iniciativas de orden ciudadano, se conviertan eventualmente en obligaciones de ley. Los que son funcionarios públicos, quienes somos funcionarios públicos en otro momento, debemos tener obligaciones para con un electorado.
y si este candado es el candado que necesita nuestra sociedad para sentirse tranquila, segura y bien representada por sus políticos, y esto también contribuye para prestigiar la función del cargo público, sea de elección popular o sea de designación, me parece que debe hacerse. Y se debe hacer vía la transformación legal, porque también, por otro lado, para quienes no están en la obligación de hacer algo como esto, se les antoja muy sencillo, pero ha quedado en decisiones individuales en muchos de los casos, y eso no quiere decir que sea de manera ilegal el hacer público los bienes que alguien tiene, y algunos lo consideran inclusive como un riesgo de estricto orden personal, riesgo de seguridad de estricto orden personal. Tenemos que ir caminando en ese sentido, lograr las modificaciones legales y entonces sí, exigirle a todo el mundo el cumplimiento restricto de la ley. ¿Verdad? Nancy Sánchez. Es que es más moral, ¿sí?, que legal. Yo creo que quienes estamos en el ejercicio político, ahorita estamos sobre una lupa, estamos observados, traemos descrédito con la sociedad. La sociedad quiere gente transparente, que pueda abrirse precisamente a ellos y decir quiénes son, de carne y hueso, ¿no? Y sobre todo creo que el tema que ha molestado mucho a la sociedad es el tema del conflicto de interés. Y vemos cómo llegan a cargos públicos a enriquecerse y no transparentan sus bienes. Yo creo que es importantísimo llegar a eso. Por eso el Comité Ejecutivo Nacional toma un acuerdo el día 14 de diciembre. El Consejo Político Nacional de mi partido toma un acuerdo y se vota en el Consejo Político, donde estamos obligados a transparentar quiénes somos, incluso a que nos investiguen, ¿sí? Si hay conflicto de interés, que nos investigue el propio partido, el tema del antidoping, pero hacer transparente nuestra declaración patrimonial. Eso es fundamental, es un compromiso del presidente César Camacho, es un compromiso firmado y pactado en el Consejo Político Nacional. Creo que los partidos políticos tenemos que lograr nuevamente conectar con esa sociedad agraviada y molesta por los políticos en lo general. O sea, todos los partidos políticos estamos aquí en esa misma condición de descrédito social. Y si queremos empezar a madurar en la democracia, creo que esto también es parte de la madurez, que la sociedad nos exige a nosotros cumplir. Respuesta rápida porque se nos acabó el tiempo. Entonces, ambos estarían de acuerdo en que se llegue al punto en que, por ley, más allá de este compromiso moral de que hablen, se publique ese famoso 3x3. Desde luego, claro, esa y ¿sí? otras medidas. Sí, entonces... Y no solamente eso, ¿quién eres? ¿Tienes nexos con el crimen organizado? ¿Usas droga? Nosotros acabamos de tener un ejercicio donde todos los candidatos nos hicimos el doping, incluso los comités municipales. Vamos a dejar esto como pendiente para el próximo viernes, porque también hay controversia respecto a si, por qué la PGR u otras instancias tendrían que estar investigando a los candidatos, ¿no? Porque además, digo, hay otras visiones que también nos asustan a los ciudadanos cuando nos dicen, bueno, ¿y por qué van a entrarle, no? ¿Y cuál es la atribución? Y también la próxima semana haremos un corte, si les parece, porque ya habremos sobrepasado la mitad de las campañas. Y tendremos que hablar de cómo van todos los partidos y muchos temas que hoy no alcanzamos, pero que ya iremos valorando conforme el tiempo nos los permita. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias. Y por aquí nos vemos y nos escuchamos para discutir otros temas el próximo viernes. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros. Enseguida regresamos con mucho más a Visión Informativa, primera emisión. Mesa de diálogo. Voto Baja California 2015.